Buenos días, mi nombre es Lituani Casas Morales, aprendiz de Tecnología en Gestión Eficiente de la Energía. Mi número de ficha es 789916. Este video va dirigido al instructor líder Javier Varela. El video trata de una exposición práctica de procesamiento y gráfica de datos y análisis de resultados. Este audio tiene como objetivo analizar y comprender más sobre procesamiento y gráfica de datos, y tendremos en cuenta los siguientes temas: herramientas informáticas tipo hardware, herramientas informáticas tipo software, tipos principales de software, fuentes de recolección de la información, técnica de recolección de datos y parámetros para la recolección de datos. Entonces vamos a empezar. Las herramientas informáticas las herramientas informáticas se dan en dos componentes clase, el software y el hardware. 1. Herramientas informáticas tipo hardware, más conocidas. El hardware es la parte más visible de cualquier sistema de información. El equipo como computadoras, escáneres e impresoras que se utilizan para capturar datos, transformarlos y presentarlos al usuario como salido. Segundo, herramientas informáticas tipo software, software, más conocidas son editores de texto, compiladores, interpretadores, depuradores, entre otros. Vamos con el tercer tema: tipos principales de software. El software de aplicación, este es el tipo más común de software de computadora y se puede definir como programa de usarlo final que lo ayudan a realizar tareas o lograr un resultado deseado. Segundo, software educativo y de referencia. Este software de aplicación, también denominado software académico, está diseñado específicamente para calificar el aprendizaje de un tema en particular. Software de gráficos. El software de gráficos es la aplicación de gráficos, le permite editar o realizar cambios de datos e imágenes visuales. Software de hojas de cálculo. El software de aplicación de una hoja de cálculo se utiliza para realizar cálculos. Software de base de datos. El software de aplicación de base de datos se utiliza para crear y administrar una base de datos, también conocido como DBMS. Permite organizar los datos. Las herramientas tipo software más conocidas son software de procesamiento de textos, de simulación de aplicación, de programación, de controlador, solución de software especializada y software personalizado. Tipos de datos. Tipos de datos es atribuido asociado con un dato que le dice a un sistema informático cómo interpretar su valor. Para el procesamiento de datos mediante herramientas software se van a contemplar los siguientes tipos: los tipos de datos enteros o números fraccionarios. Pueden subtipificarse según su capacidad para contener valores negativos, sea más o menos. Los tipos de datos de punto. Fijos son convenientes para representar valores monetarios. Datos booleanos. El tipo de datos booleanos representa los valores verdaderos y falsos. Datos de fecha y hora. Las fechas y horas aparecen simples y son usadas todo el tiempo en la vida cotidiana. Datos de texto, llamados comúnmente de caracteres y cadenas de texto. Un carácter puede ser una letra según el alfabeto. Fuentes de recolección de información. Hay fuentes primarias y fuentes secundarias. Los datos secundarios son los datos adquiridos de fuentes opcionales, como revistas, libros, documentos, informes, etc. Los datos primarios serán los datos que recopila especialmente con el objetivo final de su empresa de investigación. Fuentes secundarias.
Las fuentes de datos secundarias se pueden dividir en fuentes internas y externas. Las fuentes internas incorporan datos que existen y se almacenan en su organización. Los datos externos se refieren a los datos recopilados por otras personas o asociaciones del entorno exterior de su asociación. Recolección de la información e importación de datos. La recopilación de datos se define como el procedimiento de recopilación, medición y análisis del conocimiento precisos para la investigación. Recolección de forma manual. La recolección manual de datos es aquella que principalmente conlleva 3 pasos importantes durante su ejecución. Estos son la observación, la escritura de información en formatos o listas de chequeo. Técnicas de recolección manual de datos. En su forma más simple, la observación implica ver cosas como objetos, procesos, relaciones, eventos y registrar solamente la información. Medición directa o indirecta. Con mediciones directas se utilizan instrumentos como medición como calibradores, vernier, micrómetros y máquinas de medición de coordenadas para medir las dimensiones del objeto directamente. También se denomina medición indirecta a las mediciones que se obtienen mediante fórmulas, ecuaciones y transformaciones. Entrevistas. Las entrevistas son probablemente la herramienta más utilizada en la planificación, el seguimiento y evaluación. Pueden realizarse con una persona a la vez o con varias personas. Discusiones de grupos focales. Las discusiones de grupos focales son discusiones facilitadas que se llevan a cabo con un pequeño grupo de personas que tienen conocimientos especializados o interés en un tema en particular. Fotografía y video. Las fotografías y videos muestran imágenes fijas o en movimiento. Las fotografías se pueden utilizar solas, pero suelen ir acompañadas de leyendas escritas que proporcionan información adicional. Los videos, por su parte, suelen ir acompañados de un comentario. Estudio de casos e historias de cambio. Un estudio de caso no es una herramienta de recopilación de datos en sí mismo, es un trabajo descriptivo que puede proporcionar información detallada sobre un tema. Encuestas y cuestionarios. Están diseñadas para recopilar y registrar información de muchas personas, grupos, u organizaciones de manera coherente. Un cuestionario es un formulario que contiene preguntas. Puede ser un formulario impreso o uno diseñado para ser llenado en línea. Recolección de forma lógica. Algunos formatos son tan comunes que casi todos los programas pueden importarlos. Muchos programas están escritos para importar los archivos de sus principales competidores. Parámetros de la recolección de datos. La selección de elementos en la recopilación de datos apropiados existentes, modificados, desarrollados recientemente, y los parámetros de recolección de datos bien delineados para su uso correcto reducen la probabilidad de errores. Frecuencia de momento de captura. Las capturas y su frecuencia cuentan al momento de la recolección de datos. Frecuencia de la recolección de datos. Se refiere a la frecuencia de tiempo con que se recopilan los datos a intervalos regulares. Técnicas de estabilización de datos. Se refiere a las diferentes técnicas o métodos, ya sean físicos o lógicos, que se aplican cuando los datos capturados o a capturar presentan una alta variación o errores al momento de ser capturados. Métodos físicos. Estos son métodos tipo hardware.
que normalmente son aplicados antes de iniciar un proceso de captura y trabajan directamente sobre las señales, ya sean inalámbricas o alámbricas. Métodos lógicos. Estos métodos son de tipo software, que normalmente son aplicados a los datos ya capturados. Su propósito es que los datos capturados se les trate para que cualquier error o mal comportamiento en ellos sea detectado o mitigado. Clasificación de datos. La clasificación de datos precisa en 6 pasos: apertura, transparencia y valores sociales. La clasificación debe usarse con cautela y de acuerdo con la sensibilidad. El desafío será no sobre clasificar por conveniencia o conveniencia perjudicial para la transparencia y la confianza pública. Enfoque basado en el contenido tecnológicamente neutral. La información debe clasificarse en función de su contenido y los riesgos asociados con el compromiso del contenido independientemente de su formato. Asimismo, la decisión de clasificar la información debe depender del contenido en sí y no necesariamente derivar automáticamente de la fuente en la que se basa la información. Enfoque de gestión y riesgo. Se debe brindar protección a la información de acuerdo con el nivel de sensibilidad, valor y criticidad de esta. Proporcionalidad. La información se clasificará en un nivel apropiado que debería ser lo más bajo posible, pero tan alto como sea necesario. Papeles y responsabilidades claras. La política y los procesos deben asignarse para la seguridad de la información dentro de la organización y deben respaldarse por la conciencia de la administración. Enfoque del ciclo de vida. Como parte de un sistema de gestión de la información, el sistema de clasificación debe tener en cuenta la información a lo largo de su ciclo de vida. Como ya terminamos de hacer el resumen de la actividad que tocaba hacer, pues vamos a hacer unas conclusiones. Este video es de tipo informativo para entender más sobre el desempeño y gráficas de datos y análisis de resultados y poder desarrollarlas en la vida diaria. Muchas gracias, profesor. Ojalá le haya gustado el video.